En el momento en que comienza el siglo X, reina en León Alfonso III. En el reino de Navarra, la familia Jimena había conseguido colocar en el trono a Sancho Garcés I desde 905. Los condados catalanes asistían desde 870 al proceso de sustitución del cada vez más frágil poder carolingio por la implantación de familias propias de condes hereditarios descendientes de Tolosa y Carcasona. ¿En qué situación se encuentra en los comienzos del siglo X Aragón? Los tratados firmados con motivo del matrimonio entre los hijos del conde Ramón I de Payar Ribagorza y Galindo Aznar II de Aragón nos muestran un condado de Ribagorza, cuyo núcleo originario era el valle del Noguera Ribagorzana, un condado de Aragón que llegaba a controlar la canal de Verdún y la margen derecha del Gállego, y unas tierras entre medio con un régimen marcadamente señorial que ambos ambicionaban. La destrucción en 891 del castillo de Sibirana, que se encontraba entre los dominios de Navarra situados al sur de Aragón, nos da una idea clara de la vida en el mundo cristiano, vida que se desarrolla en sociedades eminentemente ganaderas, con pequeños campos al amparo de los castillos que se sitúan en el interior de las sierras prepirenaicas o en los caminos de acceso, y que frecuentemente son arrasados por los ejércitos musulmanes que llegaban desde las grandes ciudades del Valle del Ebro. Ante la abrumadora superioridad de los ejércitos musulmanes, los montañeses deben confiarse a las defensas naturales que les proporciona la orografía y a su mejor conocimiento del terreno. Los esfuerzos cristianos se concentran así en intentar taponar los pasos de acceso a los valles intrapirenaicos. Sancho Garcés I de Navarra extendió su dominio, al menos desde 911, a la zona del Arba de Luesia, intentando controlar el extremo meridional de estos pasos, verdadera llave de ingreso a su reino. Por la crónica conocida como Initum Regnum Pampilonam, sabemos que en 921 Sancho Garcés invadió también el condado de Aragón. Un precioso documento del año 938, referido a García Sánchez I, sucesor del anterior, nos da cuenta de la presencia de una densa línea de fortificaciones que controlaban la entrada de los pasos desde el valle, que comenzaba en Sos y llegaba hasta la ribera del Gállego en Murillo. ¿Qué aspecto presentaban estos primeros castillos construidos por la monarquía navarra en Aragón? Se trataba de fortificaciones construidas en madera y tapial, al amparo de grandes rocas, en cuyas vertientes se construían generalmente estructuras de madera sostenidas sobre pies oblicuos o pies derechos, coronando la roca con torres circulares también sobre pies derechos. El acceso a estos cadalsos se realizaba mediante escaleras ígneas, cuyos peldaños se empotraban en la roca. Dada la fragilidad del sistema de construcción, las fortalezas se fragmentaban en distintos puntos defensivos. Estos castillos se completaban con fosos, empalizadas de madera y muros de piedra, y para evitar que fueran incendiados en caso de ataque, los defensores, que se apostaban en el interior, colocaban pieles húmedas sobre las techumbres y muros lígneos, al tiempo que lanzaban sobre los sitiadores flechas y todo tipo de objetos arrojadizos. Sabemos cómo se estructuraba la defensa entre estos castillos gracias a una fuente tardía, un juicio celebrado en 1413 en la ciudad de Lérida, en el que el conde de Urgel explica al rey que por la noche unos lugares avisaban de la existencia de peligro a otros, haciendo señales con fuego. Este era un modo corriente de avisar con rapidez en la región de la Noguera.
La creciente importancia que iba alcanzando la frontera navarra explica que en 937 el ejército de Abderramán III al-Nasir atacara la plaza de un castillo, arrasando los arrabales y teniendo que refugiarse la población, según Ibn Hayyan, en una roca aislada e inaccesible por cualquier lado que no pudieron tomar los musulmanes. Debió ser en 999, con la racia de Almanzor que desoló Siresa, cuando todos estos castillos fueron destruidos y la antigua frontera de Sancho Garcés deshecha. La crónica de San Juan de la Peña recoge la angustia de las gentes del año 1000 ante el peligro musulmán con estas palabras. En aquel tiempo, por miedo de los árabes, todo hombre tenía sus caballos en las cambras o palacios donde los mujeres estaban. Et aquesto, porque más prestament, et en antes los pudiesen haber, et de aquellos servir, cuando menester les fuese, en necesidad les consumiese. La muerte de Almanzor en 1002 no supuso la paz para las tierras de Aragón. En agosto de 1006, Abd al-Malik, su hijo, arrasa el castillo de Avizanda y marcha hacia el interior del condado de Ribagorza, destruyendo el corazón mismo de su iglesia, Roda de Isábena, en donde secuestra a su obispo Aimerico. La destrucción producida debió ser tan grande que un documento de 1008, refiriéndose a Ralui, dice: el pueblo pagano lo destruyó todo, y ya no vive nadie, pues la gente huyó a donde pudo, de puro miedo. El Apocalipsis decía: cuando se hubieren acabado los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. Estos textos del libro del Apocalipsis, que vaticinaban la llegada del fin del mundo en el año 1000 y que tantas convulsiones sociales provocaron en toda Europa, debieron parecer extremadamente realistas a los ojos de estos cristianos de los condados aragoneses, que en el cambio de milenio vieron sus tierras y pueblos asolados y hubieron de huir despavoridos ante la siembra de muerte y destrucción que los ejércitos musulmanes dejaban a su paso. Cuando las aguas volvieron a su cauce, se inició la reconstrucción y la reorganización política y militar del territorio. En Aragón, el enérgico Sancho el Mayor de Navarra rehace con bases más sólidas la línea defensiva que da entrada a los valles. Levanta ahora fortalezas en piedra, con enormes sillares apenas devastados, tal y como aún puede apreciarse en Biel o en Luesia. En Ribagorza, el conde Guillermo Isárnez manda llamar a maestros venidos de la lejana Lombardía para construir su línea defensiva. Cuando a la muerte del conde, Sancho el Mayor de Navarra invada su territorio, continuará la construcción del nuevo cinturón defensivo en el extremo del condado para defender los caminos que llevaban del río Ésera al Isábena. Las técnicas desplegadas por los maestros lombardos resultaron revolucionarias en su tiempo, conviviendo con los avances de la castellología catalana en estos momentos.
Los castillos de Samitier, Fantova o Avizanda son ejemplos del desarrollo extraordinario de las técnicas de construcción militar en estos momentos en la zona, donde se combinan las fórmulas lombardas y las aportaciones catalanas perfectamente asumidas por los maestros italianos. Será el mismo Sancho III el Mayor quien lleve a estos maestros lombardos hacia Occidente. Les va a encargar allí la construcción de la pieza fundamental de su sistema militar en Aragón, el castillo de Loarre. El castillo construido en Loarre por Sancho el Mayor de Navarra representa la culminación de toda una densa línea defensiva que bordea toda la línea de montes. En contraste con aquellos refugios de madera, las nuevas fortalezas en piedra resultan mucho más sólidas. Se ha establecido una verdadera frontera militar que impedirá que el territorio cristiano vuelva a sufrir los desastres del cambio de milenio. La ruta del río Gállego, por Agüero, era una vía de penetración privilegiada hacia la Canal de Verdún, valle intrapirenaico que comunicaba fácilmente Pamplona con el condado de Aragón. Distintas fortificaciones debían jalonar su paso, pero el corazón del sistema defensivo lo constituía el castillo de Loarre, frente a las plazas musulmanas de Ayerbe y Bolea, dominando la Sotonera hasta Huesca. Sobre un escarpado peñasco, prolongándolo, controlaba por un lado el camino que desde Bolea subía a Jaca por el Pusilibro, y por otro, el que se adentraba por el Gállego hacia los territorios aragoneses. Debió ser entre 1016 y 1020, cuando estas tierras pasaron a pertenecer a Sancho el Mayor de Navarra, pero la primera noticia que recoge su dominio es de 1033, fecha en que aparece citado como tenente del castillo Lope Sánchez. En esta fecha debía estar ya construido el núcleo primitivo de este castillo. En él encontramos ya el aparejo característico de los maestros lombardos, un sillarejo en hiladas regulares, con las juntas en mortero rojo. El mayor peso de la defensa se confiaba a una torre separada del recinto, o torre albarrana. Estaba unida al resto de la fortificación por un puente de madera, y su sistema de defensa se basaba en una serie de estructuras de madera o cadalsos, desde los que se lanzaban verticalmente proyectiles y todo tipo de armas como agua o aceite hirviendo contra el enemigo que asediara la torre. Parte de la muralla, la Torre de la Reina abría sus vanos defensivos sobre el camino de acceso a la puerta. Esta estaba solucionada al modo lombardo, con un arco doblado del tipo llamado cabezón al exterior y con dintel interior sobre el que se voltea un segundo arco más elevado. Este sistema se repite en todas las puertas de las dependencias construidas por los maestros lombardos en este lugar. En el ángulo norte, una tercera torre, hoy semiderruida, abría su puerta sobre el camino de ronda, que, coronando la muralla, unía las tres torres. De este modo se completaba un poderoso sistema defensivo en la zona más accesible del castillo, la que ofrecía su fachada a la fortaleza musulmana más próxima, Bolea. Una capilla en el ángulo suroeste del patio, de la que solo se conserva de esta época el muro septentrional, completaban las instalaciones.
Desde el camino de ronda y por la pasarela de madera se accedía a la tercera de las 4 plantas de que se componía la Torre Albarrana. La sala de la chimenea está hoy unida a la superior, al faltar el suelo de madera que separaba las plantas. Desde el piso superior se accedería a los cadalsos de madera que servían de defensa a la torre. La sala señorial se encontraba en el piso inmediatamente inferior, bajo el cual estarían los almacenes. La vida cotidiana en estas torres defensivas puede ser evocada por el cronista Lambert d'Artre en la minuciosa descripción que nos proporciona de la vida en una mota considerablemente más grande, construida en 1120 por el señor d'Artre. El primer piso estaba a nivel de suelo. Se empleaba para guardar las cosechas y todos los alimentos del castillo en canastos, toneles, cubas y otros utensilios de este género. En el segundo piso estaban los dormitorios, tanto del personal de la casa como la habitación donde dormían el señor y su mujer. También describe otra pieza donde se hacía fuego por la mañana y por la tarde, cuando había enfermos o bien para hacerse sangrar, o también para tener a los niños al calor durante el periodo de lactancia. Esta también debía servir de cocina en Loarre. Por último, en el piso superior, dormían cumpliendo su deber los vigías y sargentos de la guardia del castillo. Si en la Torre Albarrana se depositaban las funciones principales de defensa del castillo, la Torre de la Reina obedece a una concepción más palacial. Las 3 ventanas geminadas con mainel del tercer y último piso conceden a esta torre un carácter más residencial, relacionándola con los castillos en forma de aula levantados en Cataluña desde la segunda mitad del siglo X y con los franceses de la primera mitad del siglo XI. Sancho el Mayor en 1035, su reino se divide entre sus 4 hijos, García, Fernando, Gonzalo y Ramiro. Pero será este último quien, tras el asesinato de su hermano Gonzalo en el puente de Monclús en 1043, se haga con todas las tierras de Aragón, creando un reino independiente. El reino es cada vez más fuerte y comienza a sentar unas bases sólidas, políticas y militares, que permitan salir de los estrechos valles pirenaicos hacia la llanura abierta. El recinto se va reforzando y creciendo externamente desde el peñasco que defendió la primera fortaleza. Pero el poderío musulmán no se doblega fácilmente. Loarre, escenario privilegiado de esta pugna, contempla los avances y retrocesos de la empresa. En 1055 el monarca acude al entierro de Fortún Manjones, muerto en el castillo. 2 años después, en 1057, una expedición que pretendía conquistar Bolea fracasa y la misma suerte del castillo se incierta a partir de 1064, fecha en que se interrumpe la lista de tenentes, llegando a suponer algunos autores que el castillo había pasado a manos musulmanas. Con su hijo, Sancho Ramírez, segundo rey aragonés, la constitución de un Estado occidental abierto a las corrientes europeas comienza a ser un hecho. La enfeudación con la Santa Sede, cuyo principal reflejo es la imposición del rito romano, y la corriente francesa que llega por el Camino de Santiago, renuevan el aire entre los valles pirenaicos. Esta sociedad cambiante desea manifestarse en un nuevo modo arquitectónico que sea reflejo de su creciente poderío y su vinculación con el resto de las monarquías europeas. Las construcciones del rey en Loarre son todo un símbolo que se alza a la vista de la llanura.
Jaca, capital del reino, donde acuden comerciantes francos al amparo de la concesión del fuero a la ciudad, ha terminado su catedral en un nuevo estilo románico llegado de Francia, que Loarre continúa. El poder militar se acrecienta con la llegada de soldados extranjeros que vendrán a luchar respondiendo a la llamada para una cruzada contra los musulmanes en tierras aragonesas, promovida desde el papado. El monarca aragonés lleva a cabo una profunda reforma de la Iglesia en sus dominios, clave para la consolidación y organización política y económica del país. Aquí, en Loarre, Sancho Ramírez funda en 1071 una comunidad de canónigos de San Agustín, acorde con las directrices de la reforma. El poder militar y la reorganización económica y religiosa que lo sustentan están presentes en la construcción de esta nueva fase del castillo. La iglesia se consagra a San Pedro, ante cuyo altar en Roma Sancho Ramírez había declarado su devoción y vasallaje. 4 interesantes trompas dobles sostienen una impresionante cúpula que cubre el primer tramo de la iglesia con función de crucero. Su factura es el máximo exponente de las posibilidades mucho más ambiciosas de la nueva técnica constructiva que llegaba por el Camino de Santiago. En la arquería que articula el ábside semicircular de la iglesia, los capiteles revelan un tono marcadamente languedociano, que se encuentra en este espíritu de relación con el mundo francés. El contraste entre los muros del castillo primitivo y las ampliaciones de Sancho Ramírez evidencian la naturaleza de la nueva técnica constructiva. Los sillares, perfectamente escuadrados, se tallan con instrumentos cortantes, por lo que su ajuste es mucho más perfecto y permite la utilización de piedra más dura. Las posibilidades constructivas se multiplican y se pueden cubrir espacios mucho más amplios por medio de enormes bóvedas de medio cañón. Un epitafio fechado en 1096 nos demuestra que en este momento la iglesia se encontraba ya terminada. La ampliación de la fortaleza se despliega perimetralmente, adaptándose con sabiduría a la roca. Además del conjunto meridional de la iglesia, con sus 2 pisos y la escalera que discurre por debajo, nuevos e importantes edificios se añaden en la zona oeste y noreste. El castillo de los maestros lombardos queda encerrado dentro de las nuevas construcciones, hasta el punto que la torre albarrana, exterior al recinto original, llegará a conocerse más adelante como torre del homenaje. Los cristianos aragoneses habían evolucionado desde la desorganización, la huida y el refugio en los montes, los intentos de defender los pasos pirenaicos como único medio de supervivencia, hasta amenazar directamente en el llano al poder musulmán. El castillo de Loarre se alza orgulloso ante la llanura, como símbolo de un reino ya maduro para la conquista. En 1096 capitulaban los musulmanes de Huesca.
comenzaba una nueva época de rápidas conquistas para el reino. En esta época del monarca Pedro I se acondicionaron los costados este y oeste, así como la cocina y otras estancias en el centro del recinto, hoy en estado de ruina. Las últimas obras del castillo se llevaron a cabo en el siglo XIII, o quizás en el siguiente, con la construcción de la muralla exterior, con cubos ultrasemicirculares, que hoy puede contemplarse. Estas obras se llevan a cabo en un castillo cuyo esplendor se ha ido apagando lentamente, y es que Loarre contempla, cada vez más lejano, el avance de las tropas aragonesas por la llanura.